8 palabras mágicas que harán tu vida mejor. 1. Confía siempre en ti misma, en ti mismo. Aunque no lo creas y de alguna manera sabes perfectamente que todo lo que necesitas saber para acercarte lo más posible a una vida plena, a una vida feliz, ya lo sabes, pero no lo recuerdas. Recuerda que posees una lucecita interna que te avisa de todo lo que quieres y debes hacer. Se llama intuición. Confía en ella, no lo dudes. Casi nunca falla. Te preguntarás por qué es así. Pues simplemente porque esa luz llega desde lo más profundo de tu interior. No la niegues porque cuando aparece, siempre es para confirmarte algo. Hazle caso porque no te arrepentirás. Cuando sientas que ese pálpito de que todo va a ir bien, no lo dudes, irá bien. Lo mismo ocurre cuando el pálpito es negativo. Mis amigos mexicanos lo expresan muy bien con estas 2 palabras. Me late. Ten esto muy en cuenta siempre. Solo tú y nadie más que tú sabe lo que te conviene. La llave que abre esa puerta no la tiene nadie más que tú, porque solo tú sabes lo que es mejor para ti. Por ejemplo, te lamentas porque has perdido el tiempo, si te has pasado todo el día leyendo, pintando o arreglando el jardín, haciendo cualquier cosa que realmente te apetecía. Si lo has hecho y te has sentido bien, es precisamente eso lo que debes hacer. No te culpes. Confía plenamente en ti. Es la única forma de no equivocarte. 2. Comienza a moverte. Actívate. Como hemos dicho antes, si no estás contento con lo que haces o viviendo donde vives, comienza a pensar dónde serías feliz y hazlo. Si por el momento no puedes, pues cambia, tira o regala cosas que ya tienes en casa y que no utilices. Aunque te parezca increíble, eso es mover energías enquistadas en el pasado que hace que no dejen que se muevan en el presente. Cambia patrones y rutinas diarias en el trabajo, en tus relaciones, en todo aquello que consideres que se está paralizando en tu vida. Ten en cuenta que deshacerse de cosas inservibles, de personas tóxicas, modifica y cambia nuestra perspectiva. Cambia tu entorno más cercano e incluso la visión que tienes de él hasta ese momento. Acércate a personas o cosas que puedan aportarle algo a tu vida, que sumen, no que resten. Créeme que te estás haciendo un favor a ti misma, a ti mismo y a los demás. Practica, como te he dicho montones de veces en el canal, el método Kaizen, que son esos pequeñitos pasos que pueden cambiar tu vida. En el canal tienes un reto de 30 días, que es un pequeño paso diario que te llevará a una vida mejor. Ya lo sabes. Tú decides. Tú tienes la llave que abre esa puerta. Te dejo el enlace por aquí arriba, a la derecha de tu pantalla. 3. Fíjate bien en todo lo que hagas. Pon tu máxima atención. Siéntate en silencio y observa todo lo que puede ser escuchado. El silencio, hablas y escuchas con atención. Presta atención a lo que dice la gente y comprobarás lo cerca o lo alejada que está de ti. No solo por lo que dice, sino cómo lo dice y en qué entorno o condición. Escucha lo que realmente están diciendo. Escucha hasta la última nota de cada canción, los vídeos hasta el final. Es una tendencia muy generalizada no escuchar los vídeos hasta el final y a veces en el final está lo mejor. Todo por la inmediatez con la que vivimos hoy y nuestra poca paciencia. Lo queremos todo tan rápido que se nos olvida que estamos viviendo, pero cuando menos lo esperamos, la vida nos para, tan solo para decirnos que vamos muy deprisa y que hay que parar. Para un minuto, simplemente para y siéntate a observar el silencio. Oirás hasta los latidos de tu corazón. ¿Cuántas veces te has parado a escuchar los latidos de tu corazón? Y sobre todo, escucha tu voz interior, esa que solo escuchas cuando tienes un ratito para ti al final o al principio del día. Percibe el sonido de tus pasos al caminar, el viento en tu ventana, todas esas pequeñas cosas que por habituales
no se toman en consideración cuando ocurren. La naturaleza siempre habla si le prestamos atención. Escucha con tu corazón, porque el corazón no calla nunca, nunca, sobre todo cuando hay algo que está por llegar. Siéntate y escucha el silencio en silencio. 4. Experimenta cada uno de los momentos diarios. Permítete sentir, sea lo que sea, dolor, gozo, alegría, ira, todo. Casi nunca nos permitimos hacerlo, porque consideramos que es algo socialmente mal visto. Si lloras, porque lloras, si ríes, porque ríes. Tal y como te va la vida, no deberías hacer esto o aquello. ¿Lo has oído alguna vez? Permítete reír hasta que te duela. Sentir el amor desde lo más profundo de tu corazón, dejar que la sensualidad de la vida te invada, enfadarte, todo lo que quieras, ya pasará, pero expresa tu frustración cuando sea necesario. Eso sí, no lo hagas contra nadie ni delante de nadie, porque nadie tiene por qué sentir lo que tú sientes. La frustración es el único sentimiento que debes hacerlo a solas, porque puede invadir los sentimientos de otras personas y eso ya no te pertenece. Si quieres sentirte vivo de verdad, siente. 5. Acepta. Déjate agasajar. Por una vez, deja de dar y dar y dar a todos menos a ti misma. Es verdad que para recibir primero has de dar, así es la ley universal, pero después también tienes que aceptar lo que recibes. Acepta los cumplidos y la crítica, pero cuidado con ello, no te dejes llevar por el ego, tanto unos como los otros puede ser un arma de doble filo. Admite los regalos que la vida te muestra y tómalos. A veces decimos que no a cosas y a personas porque pensamos que no somos merecedores o porque creemos que nos piden algo a cambio. Valóralo en su justa medida, pero piensa que tú siempre eres merecedor de todo lo que la vida tiene para ti. Ábrete a recibir, abre tus manos y tus brazos todo lo que puedas cada día y deja que se llenen de vida, de paz y de abundancia infinitas. Tú te mereces todo lo bueno que la vida tiene para darte. Atenta y acepta. 6. Mímate cada día y también deja que te mimen. En estos momentos estamos pasando por un periodo convulso en nuestras relaciones. Acaricia, abraza y mima a las personas que quieres. No dejemos que nos confundan con la distancia. Aunque incluso así será difícil, hazlo. Porque todo pasará, pero mientras tanto, hazlo. Hazlo con los que tengas más cerca. Abraza, besa, acaricia, demuestra todo tu amor siempre que puedas. Si tienes alguna mascota como gatos o perros que vivan contigo, eres una persona inmensamente afortunada porque ellos solo dan amor, porque están llenos de él y lo dan todo, solo a cambio de unas cuantas caricias y un poco de comida. Ellos dan todo lo que tienen para dar. Qué bueno sería si pudiéramos hacer nosotros lo mismo, ¿verdad? Permítete cenar en ese bonito restaurante que siempre quisiste. Quizá no vuelvas a hacerlo ninguna otra vez, pero la sensación de hacerlo y de sentir que eres inmensamente feliz vivirá contigo siempre. Siente el placer de sentir cómo te amas a ti mismo, a ti misma. Encuéntrate con amigos, con aquellos que desees y ames. Deséale buenos días cada día a alguno de ellos. Mantén en alto la bandera del amor y de la amistad. Conozco personas que se dan los buenos días en la distancia a través de un mensaje y sienten cómo su mañana se activa cuando lo hacen. Invítales a un café, a un té, camina en su compañía por un lugar de vuestro agrado. Conversa, habla, comparte tus diferencias y tus similitudes, porque no hay ninguna historia igual a otra. Todas son diferentes y parecidas. 8. Solo di gracias. Siempre, cada día. No lo olvides porque es la parte más importante de este vídeo. Esta palabra es la palabra más importante de tu día.
El agradecimiento es la energía más poderosa que siempre reconforta a quien la da y a quien la recibe. Da las gracias cada día al mundo, a tu mundo, por el simple hecho de existir, por el día que acaba de empezar, por irte a la cama feliz de poder haber conseguido comida, trabajo, o porque tu cuerpo se mantiene sano y equilibrado. Agradece el aprendizaje diario que hace que llegues hasta aquí, hasta donde estás, que tienes un nivel de conciencia que te permite pensar y sentir lo que haces y que ha querido que lo que vives, lo que estás viviendo, es lo mejor de tu existencia. Sé agradecido con todo el mundo porque nunca sabes cómo será mañana. Sé agradecido y agradecida hoy y el mundo mañana será lo más parecido a lo que tú siempre quisiste. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal, me haces muy feliz. Ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más grandes. Activa la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.